Ahora estamos grabando. Bueno, primero, este es el ejercicio que tenían que resolver en estos 15 minutos. Cuando ustedes estaban en estáticas y buscaban la sumatoria de fuerza igual a cero, era estático, no se movía. Habían varias condiciones que eran fáciles de incorporar, que son estas que acabamos de conversar, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, condiciones cuando hay dos fuerzas, cuando hay dos fuerzas y un torque y cuando hay tres fuerzas. Entonces ahora vamos a aplicar eso en forma gráfica, vectorial, para este caso de aquí. Ustedes, al resolver cualquier ejercicio de fuerzas, primero tienen que hacer un diagrama cuerpo libre. Ahora, cuando observamos este ejercicio, podemos ver que si yo, por ejemplo, aplico solamente P1 sin aplicar T2 y P2, no existe una condición posible de equilibrio, es decir, que no se mueva, porque eso se empezaría a mover, a no ser que la fuerza P1 fuera igual a cero. Y si fuera igual a cero, no estaría sometido a ninguna fuerza, o a esa que estamos considerando en particular. Lo mismo pasa con P2. Si nosotros pensamos en P2 y decimos que P1 y T2 son iguales a cero, este mecanismo que está dibujado aquí se movería y no habría ninguna forma, porque no hay ninguna fuerza que se oponga a ese movimiento, de que esto no empezara a moverse porque aparece una aceleración, ¿verdad? Sumatoria de fuerza igual a m por a. Si la sumatoria de fuerza es distinto de cero, hay una aceleración y esto se empieza a mover, lo mismo que si aparece un torque de algún momento y la sumatoria de torque es distinto de cero, empezará a rotar algo porque alfa va a ser distinto de cero. Entonces aquí lo primero es identificar que yo estoy aplicando un torque T2 para mantener el equilibrio, debido a que si yo aplico P1 y P2, esto podría estar o no podría estar en equilibrio. Vean, si ustedes se imaginan este mecanismo, tiene que haber un valor de una combinación de valor de P1 y P2 en el cual si yo aplico esa combinación de valores P1 y P2, este mecanismo no se mueve. Pero ante cualquier otra de esas combinaciones, el mecanismo se va a mover. Por lo tanto, nosotros ahora calculamos un torque T2 para que ante la acción de P1 y P2, este mecanismo no se mueva. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar no son tres estados de fuerzas y torque, porque exista una fuerza P1, P2 y T2, y torque 2, que son tres valores distintos, sino que tengo que encontrar el valor de T2, el torque aplicado sobre la barra 2, necesario para mantener en equilibrio el sistema cuando solamente actúa P1, y luego encontrar el torque T2 necesario para que este mecanismo se mantenga en equilibrio cuando solo actúa P2. Por lo tanto, aquí viene un primer paso en el que ustedes tienen que identificar cuál es el principio de superposición que van a utilizar. Si aplican P1 sin aplicar T2 y P2, la única solución posible es P1 igual a 0. Si aplican P2 sin aplicar P1 y T2, única solución posible para el equilibrio es P2 igual a 0. Si ustedes aplican solamente T2 sin aplicar P1 ni P2, entonces la única solución posible es que el torque 2 sea igual a 0 y que todos los valores sean iguales a 0. ¿Es una condición posible de equilibrio? Sí, porque si T2, P1 y T2 son iguales a 0, eso está en equilibrio. Sin embargo, las fuerzas P1 y P2 en el enunciado existen y están siendo aplicadas sobre esas barras 4 y 1. Y tengo que encontrar el torque 2. Entonces, primero es pensar en el ejercicio e identificar los estados de fuerzas y torques que debo determinar.
en este caso son 2, el torque 2 necesario para mantener el sistema en equilibrio cuando solo actúa P1, y luego es T2 necesario para mantener el sistema en equilibrio cuando solamente existe P2. Vamos a tener dos torques T2 distintos. Obviamente, el torque T2 necesario para mantener el sistema en equilibrio, dado que existe P1 y P2, va a ser igual al torque 2 necesario para cuando solamente existe P1 más el torque 2 necesario para el equilibrio cuando solo existe P2. Aquí está dibujado el mecanismo. Vamos a hacer el intento de hacerlo lo más claro posible. Obviamente esto va a partir con algo esquemático. Después lo podemos resolver en alguna práctica con el computador. Aprovecho de comentarles que les envié un correo la semana pasada para que cualquier duda que hayan tenido sobre la ayudantía se le hicieran llegar a Patricio Toledo, ya fuera por el chat de Teams o que lo dejaran escrito en la reunión de la ayudantía que está fijada para mañana en la tarde. Así Patricio puede preparar las respuestas. En el caso que no hayan dudas, Patricio continuará resolviendo algunos ejercicios. Pero la idea es que ustedes tengan dudas sobre los ejercicios que hicieron, sobre los ejercicios que hemos desarrollado aquí en clases, y de esa manera sea útil para ustedes la práctica. Entonces aquí vamos a partir con, está hecho el dibujo aquí, vamos a calcular primero T2 cuando solo existe P1. Por lo tanto, vamos a decir que P2 es igual a 0, P2 es igual a 0, P2 es igual a 0. Entonces, tenemos que imaginarnos que esto de aquí no existe este vector fuerza, P2 no existe, P2 no existe. Por lo tanto, tenemos solamente T2 y solamente P1. Vamos a partir con cuando solo existe P1 y empezamos a hacer diagramas de cuerpo libre. Aquí tenemos varias barras, así que vamos a tener varios dibujos. Aquí voy a borrar también P2 para hacerlo bien detallado. P2, P2, y por esto, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos usando el principio de superposición. Bien. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre de la barra 4. ¿Por qué vamos a partir con la barra número 4? Porque es la barra sobre la cual está siendo aplicada P1, que es conocido. Entonces la pregunta es, si yo me imagino la barra 4 y hago su diagrama de cuerpo libre, el nombre de diagrama de cuerpo libre es porque el cuerpo queda libre. Por lo tanto, yo elimino todos los cuerpos que interactúan con esa barra 4, digamos, diagrama cuerpo libre de la barra 4, y al sacarlos debo dibujar, escribir, incorporar esa interacción en forma de una fuerza o un torque. Entonces, nosotros vemos que la barra número 4 interactúa con la barra número 1. Esto es un cilindro macizo dentro de un cilindro hueco que solamente desliza. Está apoyada sobre la superficie esa barra 4. Saqué la barra 1 y no hay roce. Por lo tanto, lo que yo sé es que va a aparecer una fuerza normal a las superficies. Esas superficies son estas. Por lo tanto, esa fuerza normal que va a haber, yo sé que tiene una dirección, que es la dirección normal, esa dirección, a las superficies en contacto de la barra 1 con la barra 4. Ahora, lo siguiente es ver con qué otra barra está interactuando la barra número 4, está interactuando con la barra número 3.
hasta este momento, a este nivel del análisis, yo todavía no sé cómo es la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4, porque no he analizado la fuerza, las fuerzas que actúan sobre esa barra 3. Por lo tanto, voy a pasar ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre de esa barra 3. Yo veo que la barra 3 está interactuando con la barra número 4. Acabo de ver que la fuerza de la barra 3 sobre la barra 4 no la conozco, no la sé. Por lo tanto, la fuerza de la barra 4 sobre la barra 3, que es su reacción, tampoco la conozco. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de la barra 3, yo sé que esa barra 3 está sometida a la acción de una fuerza en este punto, no sé, o alguna característica. Por lo tanto, tengo que analizar otros puntos de esta barra 3. Entonces, continúo y me fijo en este punto de aquí y digo, bueno, aquí hay otra barra interactuando con la barra número 3, es la barra número 5. ¿Conozco algo de esta fuerza? De la barra 5 sobre la barra 3, y la verdad es que hasta este momento del análisis no conozco nada. ¿Qué otra barra está interactuando con la barra 3? La barra 2. ¿Conozco algo de la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3? Y la respuesta es que no, porque esta barra, la barra 2, está sometida a una fuerza, la de la barra 3 sobre la barra 2, a dos fuerzas, la de la barra 1 sobre la barra 2, y a un torque. Por lo tanto, esas fuerzas podrían tener cualquier dirección, tienen que tener entre ellas la misma dirección, sentido contrario, igual magnitud. Por lo tanto, no sé nada, ni de este punto, ni de este punto, ni de este punto. Así que no puedo continuar con el diagrama de cuerpo libre de la barra 3 y pasaré a otro diagrama de cuerpo libre. Ya lo conversamos, pero lo voy a escribir aquí, diagrama de cuerpo libre de la barra 2. En el diagrama de cuerpo libre de la barra 2, recuerden, una barra sometida a la acción de dos fuerzas y un torque. No sé cómo son la dirección de esas fuerzas, podría ser cualquiera, solamente que tienen que ser paralelas entre ellas, por lo tanto, tampoco me sirve. En el análisis no puedo continuar con el diagrama cuerpo libre de la barra 2. Por lo tanto, paso a la barra 5. Voy a ir al diagrama cuerpo libre de la barra 5. Entonces ahora yo miro la barra 5 y digo, bueno, esta barra 5 es una barra sometida a la acción de una fuerza, dos fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? La fuerza de la barra 3 sobre la barra 5 y la fuerza de la barra 6 sobre la barra 5. Por lo tanto, eh, de esa barra sí conozco algo. A ver, esto me va a costar un poco hacerlo, pero vamos a tratar de... A ver, no, estamos aquí. Ya, aquí más o menos. Y necesariamente esas fuerzas deben ser colineales, es decir, contenidas en esta línea. Por lo tanto, ahora sí sé algo de la fuerza de la barra 3 sobre la barra 5 y algo de la fuerza de la barra 6 sobre la barra 5. Pero sé que son iguales en dirección, iguales en magnitud, en sentido contrario, pero no tengo una forma aún de encontrar cuál es su magnitud y cuál es su sentido. Por lo tanto, pasaré al diagrama de cuerpo libre de una siguiente barra, que va a ser el diagrama de cuerpo libre de la barra 6. Ya dibujamos que la barra 6 está sometida a la acción de una fuerza que está en esta dirección, en la dirección de la fuerza de la barra 5 sobre la barra 6. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque acabamos de ver acá que como la barra 5 está sometida a la acción de dos fuerzas, deben ser esas dos fuerzas colineales. Con eso obtenemos la dirección de la fuerza que acabamos de dibujar aquí, 5, 6. Pero esa barra 6, que es similar a esa barra 4 en tanto está en contacto con una superficie, desliza sin roce, tendrá también una fuerza de la barra 1 sobre la barra 6 que será normal a la superficie. P2
es igual a 0, así que no la estamos considerando. ¿La barra 6 está sometida a una fuerza adicional? No. Solamente esta interacción está interactuando con la barra 1, con la barra 5. Ahí están las dos direcciones de las fuerzas de las reacciones de la barra 5 sobre la barra 6 y de la barra 1 sobre la barra 6. Y por el principio de superposición, en este momento no estamos considerando la fuerza P2. Entonces, aquí viene una pregunta, una reflexión interesante, y es que estamos ante una barra 6 sometida a la acción de dos fuerzas. Para que esté en equilibrio deben ser colineales, igual magnitud, sentido contrario. Bien. Y ustedes ya definieron que esas dos fuerzas no eran colineales. ¿Cuál es la única forma, por lo tanto, que dos fuerzas se sumen y como resultado sea igual a 0? Es que cada una de ellas sea igual a 0. Interesante, mientras no hagan este análisis, no pueden identificar que la barra 6, cuando solamente actúa P1 y no actúa P2, está sometida a ninguna fuerza. Al identificar eso, ustedes encuentran que la fuerza de 5 sobre 6 es igual a 0. Eso les hace ver que la fuerza de 6 sobre 5, que es igual a menos la fuerza de 5 sobre 6, es igual a 0. La fuerza de 3 sobre 5, por lo tanto, estas dos fuerzas son de igual dirección, igual magnitud, sentido contrario. ¿Cuál es esa igual magnitud? 0. Por lo tanto, la barra 5 también está sometida a la acción de 0 fuerzas cuando solamente actúa P1. Entonces, ahora ya puedo incorporar esa información a la barra 3. ¿Dónde está el diagrama cuerpo libre de la barra 3? Aquí. Y yo sé que esa fuerza es 0. Por lo tanto, esta barra ahora no está sometida a la acción de 3 fuerzas, sino que está sometida a la acción de 1 y 2 fuerzas porque determiné que será igual a 0. Eso quiere decir que las fuerzas para que esto esté en equilibrio deben ser colineales. Tienen que estar contenidas en la misma línea. Eso es de gran ayuda porque ahora esa condición de que la fuerza de 4 sobre 3 tiene esa dirección, yo la puedo incorporar en el diagrama cuerpo libre de la barra 4. Sé cuál es la dirección de la fuerza de 4 sobre 3. Por lo tanto, la dirección es la misma que la de la fuerza de 3 sobre 4 y el punto de aplicación es el mismo. Esa fuerza va aquí, en esa dirección. Y ahora esa es la dirección de la fuerza de 3 sobre 4 y por lo tanto ahora vean que la barra 4 está siendo sometida a la acción de 3 fuerzas, de las cuales conozco la magnitud, dirección y sentido de una y la dirección de otras dos. Pero para que sumen 0, necesariamente tienen que estar contenidas en un triángulo. Eso lo voy a dibujar acá. P1 es de dirección, de magnitud, dirección y sentido conocido. La fuerza que le debo sumar es de esa fuerza normal y debo sumar una tercera fuerza que tiene esta dirección y la suma de esas tres fuerzas va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal es esa. Esa es la fuerza de 1 sobre 4. Y esta fuerza de acá es la fuerza de 3 sobre 4. Ojo con los sentidos. Con los sentidos, esto es para que sumen 0. Ese es un error que también otras veces cometen y es porque en los polígonos de velocidades y aceleraciones lo que buscamos siempre es que una serie de vectores es igual a otro vector. Por lo tanto, el lugar geométrico, el punto geométrico en el plano al cual llegamos
es el mismo con sumando distintos vectores por distinto lado, por lo tanto terminan coincidiendo las puntas de dos vectores. En este caso no, en este caso estamos haciendo sumatoria de fuerza es igual a 0, por lo tanto tienen que sumar esos vectores 0 y la única forma es que los sentidos sean estos que aparecen aquí. De esa forma, ahora yo puedo encontrar la fuerza de 3 sobre 4, con la fuerza de 3 sobre 4 puedo encontrar la fuerza de 4 sobre 3, eso es volver al diagrama de cuerpo libre de la barra 3 y copiar este vector que está aquí, ahora acá, pero en sentido contrario, porque es la fuerza de 4 sobre 3, que es igual a menos la fuerza de 3 sobre 4. Eso significa que ahora podré encontrar cómo es la fuerza de 2 sobre 3, porque es la segunda fuerza a la que está sometida la barra 3, y para que sumen 0 tiene esa misma dirección, la dirección ya la habíamos determinado, pero ahora ya podemos incorporar su magnitud y su sentido, que debe ser magnitud la misma que la fuerza de 4 sobre 3, sentido, sentido contrario. Esta sería entonces la fuerza de 2 sobre 3. Y ahora con esa fuerza de 2 sobre 3 puedo pasar al diagrama de cuerpo libre de la barra 2. Copio esa fuerza, pero ahora en sentido contrario, porque es la fuerza de 3 sobre 2. Y la barra 2 es una barra sometida a la acción de dos fuerzas y un torque. ¿Cómo entonces es esa segunda fuerza? Es de igual dirección, de igual magnitud, sentido contrario y paralelas. Por lo tanto, aquí está la fuerza 1, 2. Y el torque T2, fíjense que si yo aplico este torque T2, aplico un torque en el mismo sentido que la fuerza, que el torque que está generando la fuerza 3,2. Por lo tanto, el torque T2 que yo voy a encontrar aquí es un torque T2 que va en sentido contrario y cuya magnitud es igual a esta distancia, distancia 1 le vamos a llamar, por la magnitud de la fuerza 3,2. Entonces, torque 2 va a ser igual en magnitud a F32 por la distancia 1. Esa distancia 1 la miden con una escala. Ese vector, fuerza 1, 2, lo miden con una escala. ¿Cuál escala? Una escala de fuerzas. ¿Cuál fue el vector que definió la escala de fuerzas? El vector P1. Esa magnitud es un valor, por ejemplo, 10 newton, y por lo tanto esta fuerza de aquí será igual a 20 newton si es que tiene el doble de longitud que ese vector. Si tiene la misma longitud, entonces serán 10 newton. Bien. Hemos visto cómo se resuelve el caso para la fuerza P1. Y ahora les quiero preguntar si es que tienen alguna duda sobre estos diagramas de cuerpo libre y si no tuvieran dudas pasaríamos ya al cálculo de P2, de la reacción T2 cuando existe P2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes que lo haya resuelto y quiera compartir el resultado? Bien, entonces ahora les voy a dejar estas figuras para que ustedes vean cómo se resolvía el ejercicio. Voy a dejar dibujado aquí el diagrama de cuerpo libre que me falta, que es el de la barra 6, que vimos que tenía la acción de dos fuerzas y que tenían que ser igual a 0. Esta es la barra 6. Lo voy a dejar aquí de manera que ustedes lo puedan ver. Y si no pudieron avanzar anteriormente en esos 15 minutos por alguna duda que tuvieran, como ya vieron cómo se resuelve el caso para cuando está actuando solamente la fuerza P1,
les pediría que por favor estos próximos 15 minutos estén resolviendo el caso para la fuerza P2. Y en 15 minutos más, son las 17:27, vamos a volver a las 17:45. Vuelvo con la respuesta a dudas que tengan y con el resultado. Por favor, pueden mirar esto, debería ser muy parecido a lo que ustedes estuvieron haciendo en estos 15 minutos. Si tuvieran alguna diferencia, por favor, al regreso vamos a partir respondiendo las preguntas sobre esta parte, en determinar T2 necesario para mantener el sistema en equilibrio cuando solamente existe P1 y luego continuaremos con P2. Así que nos vemos Profe, en un momento. ¿Sí? ¿puede mostrar el dibujo, o sea, el esquema limpio, por favor, para sacarle un pantallazo y trabajarlo en el compu? Un segundo. Sí. Está en el PDF que quedó del capítulo 1, que Ah, sirve de en el apoyo del para esto. syllabus. Sí. Ya. No, no, no el sílabus, sino que hay uno que dice capítulo 1 en el que se muestra un punteo y se O define, sea, está la definición de par cinemático, de mecanismo cerrado, abierto, y hay unos dibujos. Ahí está ese dibujo, por si les es más cómodo copiarlo del PDF. Gracias. Nos vemos en 15 minutos más, a las 17:45.